Hoy es el cumpleaños número 8 de esta estación radial por internet y siempre para esta ocasión creamos un especial de entrevistas para todos los seguidores de nuestra radio por internet. Y hoy hemos contactado a uno de los personajes más reconocidos dentro de la teoría de la Tierra hueca, plana. Ya quedé con la teoría de la Tierra hueca de uno de los programas que realizamos. Me refiero a Iru Landucci. Él es un latinoamericano argentino que ha dedicado gran parte de su tiempo, de su energía y de su dedicación a buscar esas pruebas que nos puedan demostrar que la Tierra, el planeta en el que vivimos, no es exactamente como nos contaron los científicos y la tradición antigua, sino que más bien es un plano, y bajo esa condición comienzan a cambiar muchas las perspectivas que teníamos de la misma. Me acompaña en la mesa de trabajo nuestro compañero Salim Hasir. Bienvenido, Salim, a este especial con Iru Landucci. Hola, Neil, un saludo para ti, para Iru, que va a estar compartiendo con nosotros en esta entrevista, y para todas las personas que ya empiezan a conectarse y están a la expectativa de lo que va a surgir de este conversatorio. Así que bueno, sean todos bienvenidos y esperamos sus mensajes. Bueno, aprovechemos el tiempo. Ya tenemos en vía Skype a Iru. Bienvenido, Iru, a los micrófonos de Radio Cultural Planeta Conciencia. Saludos, buenas noches a todos, Salim, Neil, y a los oyentes, y muchísimas gracias por la invitación. Te escuchaba nombrar la Tierra hueca. También abordé ese tema hace un par de años atrás, así que conozco un poquito de lo que estabas hablando. Excelente. Bueno, primero agradecerte haber aceptado nuestra invitación en este día tan especial para la emisora, y sobre todo, bueno, sabemos que es un tema que está cautivando a más de un buscador, la necesidad de encontrar respuesta de lo que somos en esencia. No solamente la humanidad, sino el planeta Tierra nos coloca en esos espacios donde debemos compartir información, y por supuesto, es uno de ellos. Iru, eres argentino. ¿En qué ciudad de Argentina te encuentras en estos momentos? En estos momentos me encuentro en la ciudad de La Plata, a unos 45 kilómetros de la capital del país, de Buenos Aires, una ciudad muy universitaria, con larga historia, y nada, principalmente una ciudad también con mucha historia ocultista, ¿no? Una ciudad fundada por la masonería, al igual que muchas ciudades y capitales de Latinoamérica. Así que acá estamos muy tranquilos, 9 de la noche, y desde ya feliz cumpleaños a la radio. Muchas gracias, Iru. ¿Iru o Iru? Mira, en realidad esta figura sin acento, como me lo pusieron, pero está a libre interpretación de cada uno. Oh, correcto, no hay ningún problema mencionarlo como... No hay ningún problema. Correcto. Muy bien, Iru. Entonces, una de las cosas que nomás nos llama la atención en todo este tema de la Tierra plana es el boom. Es una cuestión que ha venido tomando una resonancia impresionante en el mundo de la búsqueda. En particular, Iru, ¿cuándo empezó para ti este tema de la Tierra hueca? ¿Por qué y cómo surgió? Plana. Bien, plana, no, está bien. Voy a interpretar cada vez que mencionas la Tierra hueca. Mirá, yo les cuento para ustedes que no me conocen y para sus oyentes. Yo soy de profesión, hago efectos visuales, soy director de efectos visuales en un estudio acá en mi ciudad, el cual dirijo junto a un socio. Y tengo 38 años, y desde hace más o menos 4 años y medio comencé a encontrarme con este tema que, como vos bien decís, ha tenido un crecimiento exponencial, tal vez como ningún otro tema en internet. Tal vez temas de conspiraciones, ¿no? Como para que la gente se ubique, yo no lo llamo conspiraciones, pero vamos a focalizarnos en ese término que todos entendemos. Ha sido uno de los temas con mayor crecimiento en tan poco tiempo, lo cual llama realmente la atención. Yo ya te digo, comencé hace 4 años y medio, pero desde los 22, 23 años de edad siempre me llamó mucho la atención el simbolismo que tiene el billete del dólar. La pirámide con el ojo que todo lo ve, con esa frase en latín que refiere a un nuevo orden de los tiempos, esa frase que dice Novus Ordo Seclorum. Y ahí comenzó como mi investigación de alguna manera independiente, más allá de mi profesión, en todos estos temas que no están en la currícula educativa tradicional, porque bueno, la educación busca más bien
una funcionalidad dentro de una sociedad, ¿no es cierto? Y no de alguna manera instruir cosas que no son funcionales a esa sociedad. Así comienza un poquito mi viaje y desde hace 4 años y medio me toco con este tema de la tierra plana. Bien, en ese tema de la tierra plana lo conoces de 4 años y medio atrás, pero ¿se entiende que viene de más tiempo o...? Sí. Sí, más o menos de cuánto. En realidad, cuando este es un tema, el de la tierra plana, uno entiende que suena muy chocante. ¿Por qué? Porque va a los cimientos de nuestra educación más primaria, ¿no es cierto? Se nos enseña desde la cuna prácticamente que nosotros somos una esfera, que giramos alrededor del Sol, que a su vez el Sol vaga por el universo en esta teoría de expansión del Big Bang, a miles de kilómetros por hora y demás. Entonces, cuando alguien te viene con esta cuestión de la tierra plana, hay un cambio de paradigma muy fuerte que a mucha gente le enoja o la deprime, ¿no es cierto? Como cualquier choque cuando te hacen choques de realidades. Básicamente, yo por lo menos, cuando uno este tema lo aborda desde la historia, porque uno lo puede abordar desde la ciencia, desde los cálculos, desde la arquitectura, desde la física, hay un montón de aristas. La parte histórica es necesaria, más allá que a mí puntualmente me gusta mucho, pero es necesaria, y te vas dando cuenta que en realidad nunca se selló el debate entre si era una esfera o era plana, y sobre todo si la Tierra es geocéntrica o es heliocéntrica, en el sentido, o sea, el modelo cosmológico es nosotros le damos la vuelta al Sol o el Sol se mueve arriba nuestro, junto con la Luna, lógicamente, y el firmamento de las estrellas. Tal vez en estos últimos 5 años comienza este boom porque el ciudadano de a pie comienza a tener instrumental que pueda utilizar para corroborar los cálculos matemáticos que supuestamente son de una esfera. Entonces, tal vez por eso ahora crece mucho, pero en realidad recordémosle a la gente, desde principios del siglo XX estaba oficializada lo que se conoce la Sociedad de la Tierra Plana, que es una sociedad en Inglaterra a la cual este nuevo movimiento no pertenece, es más, repudia de alguna forma esta sociedad inglesa que fue refundada después de la Segunda Guerra Mundial por gente de la Iglesia, lo cual nosotros no concordamos, pero digamos que eso es un indicativo dentro de la propia historia que nunca se selló este tema, o sea, siempre hubo gente cuestionando la cosmología, porque como vos decías al principio, no hay ningún ser humano que nos haya preguntado qué estamos haciendo acá, por qué estamos acá y cómo llegamos. Tal vez el modelo heliocéntrico lo que vino a hacer es acallar esa pregunta interna que todos siempre nos hacemos. Es como que ellos nos dan la respuesta ya directamente a esa pregunta que vos te vas a hacer en algún momento de tu vida. Y ahora vuelve a resurgir todo esto y bueno, sí, causa bastante problemas a la comunidad científica, ¿no es cierto? Que está basada en un modelo que no se ha podido corroborar nunca todavía. Claro. Bien, dentro de toda esta investigación que has hecho, suponemos aquí desde la mesa de trabajo que has tenido que compartir mucho en medios de comunicación y en otros foros, conferencias, suponemos, ¿no? Y dentro de ese trabajo que has venido realizando arduamente, ¿cuáles son los puntos o los aspectos o las claves que tú siempre tienes en cuenta para manifestar o para enseñar que precisamente la Tierra es plana? Mira, yo tuve la particularidad, como vos bien decías, de participar hasta lo que ahora fueron las 4 conferencias más importantes que se desarrollaron sobre este cuestionamiento al modelo cosmológico impuesto. Participé en la primera que se hizo en Carolina del Norte, en Estados Unidos, en el 2017, después le siguió en abril del 2018 una en Londres, después le siguió una en noviembre en Denver, Colorado, y después hice una yo personal junto a unos compañeros de España en Barcelona, y ahora de hecho en el 21 de septiembre hay una en Ámsterdam, va a haber una en Colombia, lógicamente, para todos aquellos que quieran venir, después si quieren les paso los datos donde se va a llevar a cabo, y digamos que en todas esas, incluso en Inglaterra, tuvimos un debate con 3 astrofísicos de la propia ciudad de Londres, entonces quiero decir, es un debate serio. Cuando vos vas al cuestionamiento que nosotros hacemos o cuáles son los puntos principales dentro de lo que nosotros intentamos abordar a la hora de informar a la gente y decirle, mirá, me parece que tal vez
estos puntos no te los contaron o no los tuviste lo suficientemente en cuenta que te podrían hacer cuestionar. Lógicamente lo primero que surge es la mecánica de fluidos, o sea, esta cuestión de el agua, ¿no? El planeta supuestamente 70% agua, y uno sabe por experiencia, por observación, que el agua siempre busca su nivel y que siempre se mantiene a nivel, y no hay manera experimental, estoy hablando de curvar el agua, para que todo el mundo entienda. O sea, ¿cómo hacemos para que el agua se quede adherida a la parte externa de su contenedor? Hablando de toneladas y toneladas de agua como tiene, por ejemplo, un océano. Mucha gente puede pensar en una gota, porque ese es el primer pensamiento que uno tiene, pero la gota tiene una condición de lo que se llama fuerzas de cohesión, se involucra lo que es la superficie de tensión, la gota no está en contacto con nada, por eso se colapsa a sí misma y se forma esa cuestión esférica. Obviamente una gota en contacto con una superficie toma la forma de un domo, y si el peso del agua es superior a lo que puede resistir, automáticamente se torna plana. Entonces ese es como, por lo menos es el primer indicio de que acá hay algo raro con respecto al modelo heliocéntrico. Después, lógicamente, hay muchísimos más experimentos que, como te dije al principio, a la fecha de hoy nosotros como ciudadanos a pie comenzamos a tener acceso a ese instrumental. Por ejemplo, la observación a larga distancia. Comienzan a aparecer objetos, edificios, islas, montañas, lo que ustedes quieran, que no deberían aparecer según la trigonometría esférica. Claro, hace pocos años atrás, un par de décadas atrás, la tecnología óptica no era lo suficientemente potente como para visualizar esos objetos que estaban a 120 kilómetros, 300 kilómetros, etc. También se añaden filtros infrarrojos para filtrar la luz atmosférica, entonces se ve todavía más lejos. Después tenemos los globos de altitud, son globos que se tiran a 40 kilómetros de altura, donde el horizonte se ve de una manera bastante recta, bastante plana. A veces uno tiene la sensación de una geometría circular, no esférica, porque todos los lentes obviamente tienen un radio de visión, simplemente es como cuando uno está en el mar abierto, en una montaña a grandes alturas. Y después de ahí hay una serie muchísimos más de experimentos que, bueno, yo no quiero tampoco marear al oyente, ¿no? Pero ahí hay 3 cosas puntuales que cualquiera puede realizar por sus propios medios, que es lo que la ciencia, el método científico siempre invoca, ¿no es cierto? Observar, calcular y repetir, y que cualquiera pueda repetir esos cálculos y le tiene que dar ese mismo resultado. Disculpa, Iru, aquí estábamos apuntando la primera, pues la curvatura con relación al tema del agua, primer punto. Sí. El segundo punto, la visión a larga distancia, que con equipos se ha permitido ver a larga distancia edificios hasta islas, ¿no? Decías tú también. Pero el tercer punto, ¿a qué se refiere? Que no. El tercer punto, si uno hoy en día pone en un buscador de internet globos de altitud, son globos aerostáticos que se inflan con helio y van con un equipamiento óptico. En este caso pueden ser cámaras, y obviamente la cámara no puede ser la típica cámara del estilo GoPro, que tiene un ojo de pez que deforma y se ve esférico, ¿no? Esas cámaras que se usan para el deporte, que visión panorámica. Claro, sí, panorámica no es el término, porque vos podés tener un lente rectilineal panorámico. Yo digo el ojo de pez, que es seguramente a lo que vos te estás refiriendo, ¿no? Pero técnicamente es el gran angular, se llama, ¿no? Que ya desde el suelo, cuando uno ve, o cuando la persona está andando en bicicleta o está andando en una moto, vos ya ves que el horizonte está curvo. Bueno, cuando no se usa ese tipo de cámaras y se usa cámaras con lo que se llama lente rectilineal, que es un lente específico que deforma muy poco esa línea del horizonte, se lanzan a 40 kilómetros de altura y las condiciones que se observan no condicen con la predicción del globo terráqueo de 12.000 kilómetros de diámetro. A ver, a nosotros, vos fíjate esto, vamos al colegio, nos enseñan un montón de cosas en geografía, en matemática, algunos que tengan física y demás, pero nunca te hacen calcular a qué altura tenés que elevarte para ver la curvatura de la Tierra. Mucha gente a veces cree que la ve desde un avión, otros te dicen que desde una montaña ya se podría ver, algunos te dicen que porque un barco desaparece en el horizonte, la parte de abajo es porque está yéndose por la curvatura de la Tierra, pero esas son todas frases premoldeadas. El punto es, ¿a quién le enseñaron a calcular a qué altura tenés que elevarte para definitivamente ver la curvatura de la Tierra?
Es un tema que ni se aborda en la educación primaria. Ok, entonces tampoco secundaria. Tenemos 3 puntos exactos que nos acabas de repetir para anotar y comenzar a investigar, porque una de las premisas que tiene esta radio, esta emisora y en sus diferentes programas, es que la información que compartimos con nuestros oyentes tiene que ser pasada por un filtro que para nosotros es muy importante, es la propia inteligencia, es decir, no aceptar ni rechazar, sino más bien comprobar. Y bajo ese precepto, esa premisa, debemos estar muy atentos y atender, apuntar para poder salir a investigar. Y en ese sentido, y siguiendo esta línea de desarrollo del programa, encontramos entonces organizaciones actuales que se han encargado de reforzar la idea de que el planeta es una esfera, que es redondo. Me estoy refiriendo exactamente pues a las líneas, todas las agencias espaciales del planeta, no solo la NASA, porque ya pues conocemos que hay otras agencias y podrían estar también confabuladas para que todos sigamos creyendo que la Tierra es redonda. ¿Así es? A ver, ese es un tema que lógicamente surge la pregunta, ¿no es cierto? Cuando uno se mete dentro de todo esto, surge la pregunta de, bueno, ¿y qué hacemos con la NASA, con la ESA, con el Roscosmos, con la Agencia Espacial China, que son de alguna manera las 4, y también está la JAXA, que es la japonesa, que son las 5 agencias principales más marketineras, ¿no? Por así llamarlo, dentro de este mundo. Primero, lo que hay que empezar a discernir cuando uno toca este tema son varias cosas. Esas instituciones son todas instituciones privadas a las que ninguna persona de a pie tiene acceso. Por ejemplo, cuando un astrónomo o un astrofísico, como a mí me ha pasado acá debatiendo con gente de mi país, cita y dice, no, porque nosotros tenemos satélites. En realidad ellos no tienen nada, nadie, ningún ciudadano de a pie tiene nada. ¿Por qué? Porque le pertenece a estas agencias. Nadie sabe cómo está creado el software que procesan los datos. ¿Por qué digo esto? Porque no hay ningún telescopio orbital ni satélite óptico que haya tomado una fotografía de la Tierra desde afuera. De hecho, las propias agencias siempre aclaran de que son una composición digital. ¿Por qué motivo? Porque es una colección de datos telemétricos, de números, datos duros, que una computadora interpreta como una imagen, no distinto a lo que yo hago todos los días con un programa de software 3D a la hora de sacar una imagen. Entonces, no hay una fotografía real, no hay un video en tiempo real de nuestro mundo visto desde afuera, ni por la NASA, ni por la ESA, ni por ninguna de ellas. De hecho, la NASA sigue teniendo un monopolio porque es como la única agencia que se jacta de haber sacado a un hombre fuera de la órbita baja y haberlo depositado en otro cuerpo celeste, algo que ninguna otra agencia hizo. Las otras agencias supuestamente mandan robótica que nunca vuelve, lógicamente, y que nunca está en tiempo real y que nadie tiene acceso a lo que es el firmware de ese tipo de agencias. Entonces, está bien pensar o hacerse la pregunta que vos me hacés, pero eso también es un tema que entra dentro de un contexto sociocultural que es como preguntarse, bueno, en la política, ¿estamos todos de acuerdo que hay corrupción? Sí. Y bueno, ¿cuántas políticas en el mundo hay? ¿Cuántos países tienen políticas que son corruptas? Casi todos, o todos podríamos llegar a decir. Entonces, acá no es que porque una agencia está en competencia con otra no significa que no estén aliadas en un mismo objetivo, porque eso, las altas élites siempre han operado de esa manera. Acá hay algo que no condice, o sea, la NASA, la ESA o cualquier agencia a mí me puede mostrar una imagen digital, pero si yo no puedo demostrar una geometría curva, no puedo demostrar que el agua se curve, veo objetos que no deberían verse, hay alguien que me está mintiendo, claramente. Sí, Iru, bueno, ahí también dejamos a cada uno que investigue lo suyo, ¿no? Claro, entendemos en toda esta dinámica que una fotografía, que estamos de acuerdo, no es real, es decir, no es original. O sea, una imagen no es una fotografía, digamos. Exacto, entonces, pero en lo que nos ha dicho, sobre todo la NASA, una imagen es suficiente como para que los terrícolas entiendan que su planeta es una esfera, ¿de acuerdo? Sin embargo, para entender bajo esa misma dinámica que la Tierra es plana, aún no tenemos ese tipo de imágenes. No, de hecho, mira, te recuerdo algo, para los oyentes, porque a mí me gusta dar también, como vos dijiste hace unos minutos atrás, a mí me gusta dar datos empíricos reales que cualquiera pueda corroborar en sus casas, que cualquiera pueda chequear la información, porque esto no se trata de una creencia,
tampoco tenemos la respuesta para todo, quiero que la gente lo sepa, esto es un tema bastante amplio, pero por lo menos de lo que salga de mi boca ustedes lo van a poder chequear. La palabra imagen proviene justamente de la imaginación. La fotografía es otra cosa porque remite a una cuestión más empírica, ¿bien? No tiene alteración supuestamente. Entonces, fotografía hay oficialmente una sola, que la tiene la NASA, tomada por el Apolo 17 en 1972, que se ve obviamente una sola cara de la supuesta esfera, y es una fotografía que si la vemos hoy en día te vas a dar cuenta que es una pintura. De hecho, los ingenieros de la misión Mercury, de la misión Géminis, ya tenían esferas de un diámetro de aproximadamente 2 metros que mandaban a pintar por artistas propiamente de la NASA, como se hace hoy en día con una computadora. Antes se pintaba a mano porque lo tenían como modelos de simulación. Ahora, cuando vos comparás esos modelos de simulación con esa supuesta fotografía, ¿es una fotografía? Sí, es una fotografía, pero es una fotografía, una esfera pintada. Después, a partir de 1972 hasta la fecha, no volvió a haber nunca una fotografía, son todas interpretaciones de datos. De hecho, en órbita actualmente supuestamente hay 3 satélites que son los que estarían tomando cada 10 minutos datos que se transforman en imágenes, que son el Himawari, que son el Discovery, que pertenece a Estados Unidos, y hay otro más que es ruso, que se llama Electra. Pero todos esos 3, que son los que supuestamente están viendo en nuestro planeta a 1 millón de kilómetros de distancia, todos dicen que son datos computalizados, interpretados como una imagen a través de una computadora, con un software que diseñan ellos. No sé si me entendés por dónde voy. Sí, claro, por supuesto. Pero hay un punto que quiero tocar allí, Iru, y es el tema de la NASA, pues como esa organización. Voy a hablar en nombre de la NASA agrupando a las demás, ¿no? Para simplificar el diálogo. La NASA, pues con sus fotografías, o mejor imágenes, nos muestran la redondez de la Tierra. Pero, ¿acaso fue la NASA la que nos hizo creer que la Tierra es redonda si ya habían algunas visiones y cálculos de gente en la antigüedad que nos habían dicho que no era plana sino redonda? Mirá, con el mismo criterio había gente en la antigüedad muy inteligente, por cierto, que decía que era plana y que estaba... Es más, cuando vos hablás de la antigüedad no te olvides que esa gente también era geocéntrica, y sin embargo nadie lo recuerda por ser geocéntrico, sino que se lo recuerda por esto que vos me estás diciendo. El problema acá es que hay un método científico. El ser humano, desde que aparece Copérnico para Occidente, porque es muy distinta la cultura de Occidente a la cultura de Oriente en cuestiones cosmológicas. Nosotros vivimos en Occidente y hemos sido conquistados lógicamente por Europa, más que nada viviendo en lo que es Latinoamérica, ¿no? Entonces a nosotros nos llega toda la información de un imperialismo, lógicamente. Entonces, desde la época de Copérnico hasta que el hombre supuestamente no salió fuera de la órbita en 1969, jamás se comprobó los cálculos. Vos podés hacer un montón de cálculos, pero vos tenés que observarlos porque eso está dentro del propio método científico. Incluso el mismo método científico dice no al principio de autoridad. Y cuando vos hablas de la NASA en nombre de las demás agencias, es porque así hemos sido adoctrinados. O sea, a nivel marketing, nadie cita a las otras agencias espaciales, pero porque también tiene que ver con la vida propia, con la vida real, en el que el monopolio aeroespacial sigue siendo de la NASA, por más que haya otras agencias, sigue siendo de la NASA. De hecho, toda la cuestión del hombre en la luna o de esta fotografía de la que hablamos, todavía en esa época no existía ningún tipo de agencia espacial más que la propia NASA. Todas estas agencias chinas, japonesas y europeas surgen hace un par de décadas atrás. La que estaba en competencia era Rusia, que bueno, ahí podemos abrir otra ventana más, ¿no? Pero digamos que la NASA, o mejor dicho, esos cálculos que se tomaron en cuenta desde Copérnico, pasando por Galileo, por Kepler, por Newton, etcétera, etcétera, nunca se demostraron hasta hace muy pocas décadas atrás. Y aparentemente no está concordando con la realidad que cualquier persona puede observar también. Entonces ahí hay un choque de realidades. Es como, mirá, te lo resumo así, es como nosotros, porque venimos del lado científico, pero es como discutirle al Papa religiosamente hablando. O sea, nadie le puede discutir al Papa religiosamente hablando, que es el representante de Dios en la tierra. Pero eso no significa que sea verdad. Claro, muy, muy claro tu punto, te habla Salim.
Y tengo, ¿Qué tal, pues, Salim? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, tengo una pregunta ahora que hablas del tema de los cálculos, que varios personajes científicos, o decían ser científicos en la historia, pues, arrojaron para tratar de explicar ciertos fenómenos. En el momento, en la actualidad, no se dice que la Tierra pues tiene un diámetro de poco más de 12.000 kilómetros y una circunferencia de un poquito más de 40.000 kilómetros. Eso es lo que nos dice la ciencia oficial. De acuerdo a las mediciones que ustedes realizan, mucha gente pues que intenta de alguna forma demostrar la curvatura terrestre y que pues basados en estos cálculos no se ha podido demostrar, o más bien se ha desmentido. No sería más bien porque, bueno, tú estás diciendo, y he escuchado muchos terraplanistas o que defienden el geocentrismo, que bueno, la ciencia nos ha mentido, pero sin embargo se utilizan estos datos como verídicos para desmentirla. Es decir, ¿no sería que estos datos también son falsos y realmente de pronto la Tierra podría ser incluso más grande? Por eso la curvatura no se ve, o de pronto las distancias no caben dentro del cálculo que se tiene, que nos enseñan en el colegio. ¿No podría caber esa posibilidad? Mira, es una buena pregunta, y también déjame hacer un comentario. Nosotros no creemos que la ciencia nos haya mentido, porque la ciencia es un concepto humano, no refiere a ninguna... es un ente abstracto hablar de ciencia. Nosotros lo que estamos cuestionando es que dentro de la ciencia, la cual nosotros como terraplanistas no solamente abogamos, sino hasta recomendamos que por favor la gente se instruya científicamente, porque es una gran manera de poder discernir la realidad, ¿no es cierto? Lo que nosotros cuestionamos es que la ciencia cosmológica, no estamos hablando del celular que seguramente tenés vos ahí, ni la tecnología que estamos utilizando en este momento para comunicarnos, no, en absoluto, sino que la cuestión cosmológica está monopolizada por un grupo de personas que pertenecen en sus inicios, y te diría que hasta las primeras décadas del siglo XX, siguen perteneciendo a la Iglesia. Mucha gente cree que tal vez Copérnico, Newton, Galileo, Kepler eran científicos, ¿no? Dentro de esta cosmovisión que uno tiene cuando se nombra la palabra científico. No, eran personajes propiamente de la Iglesia, que eran financiados por la Iglesia, y que no estaban en contra, la Iglesia no estaba en contra de esos personajes. La Iglesia jamás quiso matar a Galileo por sus observaciones astronómicas ni nada por el estilo, es más, fue desmentido por Juan Pablo II. Entonces, por eso decía que la parte histórica es fundamental. Cuando vos hablás de los mapas, nosotros lo que por lo menos de lo que te puedo decir es, primero hay que tener en cuenta ¿quiénes creaban los mapas? ¿Para qué se creaban los mapas? Los mapas se creaban lógicamente para estrategias militares. No había ningún civil, menos hace 100 años atrás, que de alguna manera hiciera mapas por su cuenta. De hecho, todos los mapas que nosotros usamos son proyecciones inexactas. El más conocido es la proyección de Mercator, que es una proyección cilíndrica de una esfera, por lo cual está bastante deformada. En el colegio nunca nos cuentan de este mapa que los terraplanistas citan mucho, que es el mapa de Gleason, que es este mapa como el logo de la ONU, ¿no es cierto? Que es como un mapa circular rodeado por la Antártida. Entonces, hay que tener en cuenta que los mapas siempre han sido realizados por las mismas personas que también realizaron el modelo heliocéntrico. ¿Ocultan ciertas proyecciones de mapas? Sí. ¿Por qué? Y porque prestaría a la sospecha, como por ejemplo el mapa que acabo de citar de Gleason. Y después lo que podemos hablar de lo que son las distancias y las medidas, dentro de los dos modelos, tanto del plano, del modelo de tierra plana como el de tierra esférica, todo lo que tiene que ver con el ecuador coincide. Entonces las distancias que uno puede proyectar sobre un plano son bastante similares. Pero en cuanto a la pregunta que vos hacés, es lo que nosotros también nos hacemos: ¿qué pasa con la Antártida? ¿Por qué primero se hizo un pacto en el cual participaron casi todos los países que incluso estaban en guerra en esa época? Dijeron, no, está bien, a la Antártida no va nadie que no sea ni científico ni militar. A la fecha de hoy ese pacto se sigue manteniendo. No podés acceder a más que un par de kilómetros sobre la costa, y solamente te movés de base militar en base militar. No podés ir con tu libre exploración. Nosotros no podemos hacer un mapa, primero por financiamiento, pero también por límites burocráticos. O sea, no podés salir de tu país si no tenés un pasaporte. Hay áreas que están militarizadas que no tendrías acceso a medirlas. Entonces dependés un poco del sistema actual. Pero ya te digo, las medidas en general
son bastante coincidentes. Entonces, la pregunta tuya también de que si esto es más grande y por eso no detectamos la curvatura, que es válida, el problema es no se cumple la ley de la mecánica de fluidos. O sea, nosotros lo que entendemos es cómo curvamos el agua, sea más grande o sea más chica. Muy bien, entendemos. Iru, en nuestra emisora tenemos 2 programas, uno que le llamamos Expediente Secreto y otro le llamamos Descubriendo. Y dentro de las investigaciones que venimos realizando, más allá de los 8 años que cumple la emisora hoy, es decir, más o menos 14 años, hemos encontrado una realidad para nosotros, y en el tema de la Tierra plana nos entra una inquietud. Dentro de la Tierra plana, ¿se considera la existencia de vida extraterrestre? Mira, también muy interesante, porque también déjame remarcar algo. Yo vengo desde cuando vi ese símbolo en el billete del dólar y me puse a investigar lo que eso significaba. Obviamente también como te dije, con el tema de la tierra hueca, nunca la abordé tal vez con el mismo interés que abordé la tierra plana, por falta de comprobación, de poder comprobar yo si realmente era hueca o no. Y el tema extraterrestre también siempre me interesó, porque está ligada a esa pregunta esencial de dónde venimos, quién nos puso acá, o por qué estamos acá. Y déjame decirte que, fíjate que la palabra extraterrestre, extra significa más, no significa afuera. Extra grande es más grande. Entonces cuando uno dice extraterrestre, en realidad, lo digo desde el punto de vista etimológico, ¿sí? Un juego de palabras, pero para llegar a esto, uno está diciendo más tierra. ¿Y qué hay más allá de la Antártida? ¿Puede haber más tierra? Puede haber más tierra, claramente. Están el registro, que sigue estando la entrevista en la televisión nacional norteamericana, cualquiera la puede encontrar, la entrevista del almirante Richard Byrd, que es un personaje que se utiliza mucho dentro de la tierra hueca, porque es el único militar que fue financiado para hacer una expedición a lo que sería el Polo Norte, para nosotros es el centro del mundo, y a la Antártida. Y esa persona describe siempre lo mismo, que la Antártida de hecho la describe como que era una zona que había que conquistar rápidamente por los vastos recursos naturales que tenía, en donde habían visto una extensión más grande que Estados Unidos y no habían podido seguir avanzando por una cuestión tecnológica. Hoy en día, en 2019, el ser humano no tiene tecnología para penetrar la Antártida, ni con buques rompehielos, ni con aviones porque se congelan combustible, ni con una cuestión de a pie porque llega a haber vientos de 100 kilómetros por hora con temperatura de 60 grados bajo cero. Entonces, pareciera haber un límite realmente puesto para que el ser humano no se expanda. Pero este límite no quita que no haya más tierra, ¿no? Iru, este límite no se ha considerado por parte de los exponentes de la teoría que corresponde a los límites que no se permiten traspasar, no por una extra tierra, sino por una tierra hueca. Lo he conocido a través de la tierra hueca, que supuestamente uno podía llegar a lo que sería el centro del polo sur o al centro del polo norte y meterse por la tierra hueca, ¿no es cierto? Por un túnel. El punto es, cuando uno entra en este tema de tierra plana, tiene un shock emocional bastante fuerte en cuanto a decir, bueno, sí, yo acepté en mi vida que tantas instituciones me hayan mentido, desde la política, la económica, farmacéuticas, educativas, lo que uno quiera. Entonces es como que uno comienza a tornarse demasiado cientificista empírico y empezás a decir, bueno, mostrámelo, yo quiero verlo. O sea, realmente hay un hueco en el polo sur, mostrámelo. Más para un terraplanista que interpreta lo que una brújula te marca, que justamente vos sabés que la brújula, cuando llegás a la Antártida, deja de funcionar. Sin embargo, cuando te acercás al norte, la brújula siempre apunta al centro o al norte. No deja de funcionar en el norte, o al menos hasta donde uno puede llegar en este centro de la Tierra. Sin embargo, en el sur, la gente no se ubica por brújula porque no funciona. Entonces no pareciera haber un indicativo de acá está el hueco para penetrar. En términos empíricos de la realidad estoy hablando. Entonces, nosotros no descartamos que pueda haber existencia de otra vida inteligente, lógico, más allá de la Antártida o en lo que sería más allá de Groenlandia, de Alaska y demás. Pero terrestre, sería terrestre. Pero no sería una civilización fuera del planeta Tierra, según lo que entiendo, sino todo ocurre dentro del mismo plano terrestre. Te vuelvo a decir lo mismo de este lado. Si me preguntás a mí en una concepción personal, te puedo decir que sí, pueden venir de donde quieran venir y viven acá adentro con nosotros, podría ser. Pero empíricamente
cuando vos te metés a estudiar las agencias espaciales, cómo funciona la cohetería, hasta qué altura llegan empíricamente, que nunca superan los 120, 140 kilómetros de altura, y los gases, cómo están compuestos los gases atmosféricos, las temperaturas que hay y demás, pareciera ser que nada sólido puede penetrar este mundo, ni salir. Ahora, espiritualmente hablando, energéticamente hablando, yo no soy un conocedor de la tecnología que puede tener una civilización avanzada, no la descarto, pero también estamos en esta presencia de muestra, o sea, que se haga presente, y no podemos dejar de lado, que ustedes tal vez lo conozcan, lo que se denomina el proyecto NASA Blue Beam, que es un proyecto desclasificado de la ONU de una falsa invasión extraterrestre. Entonces, bueno, hay una propaganda con la cuestión extraterrestre que es, desde el punto de vista sociocultural, es llamativo. Bueno, interesante, Iru. Bueno, te hacemos la pregunta por lo que te comentaba Neila hace un momento, que pues nosotros acá en la mesa de trabajo pues tenemos más de 10 años, incluso más, de investigación en diversos temas, uno de ellos el tema extraterrestre. Yo quisiera preguntarte dentro de este tema, ustedes si consideran, porque yo he escuchado, pues me he esforzado por empaparme mucho del tema de la Tierra plana y escuchar los diferentes exponentes, si ustedes consideran el conocimiento espiritual legado a la humanidad. Es decir, no estoy hablando de religiones, no estoy hablando del Vaticano, sino de los mensajes y documentos ancestrales, que muchos de ellos, te puedo hablar de los mayas, te puedo hablar del legado ancestral en América Latina, te puedo hablar de, por ejemplo, conocimientos dejados en América del Norte, la sabiduría Hopi, todas las sabidurías ancestrales que hablaban de la visita de seres venidos del cielo. Y en muchos casos les decían de qué lugares venían. Podemos hablar de las Pléyades. Incluso he escuchado algunos de tus exponencias donde denuncias muy claramente a las sociedades secretas, y lo haces excelentemente. Y tú debes saber muy bien de que dentro de estas sociedades secretas veneran ciertas estrellas y ciertos dioses, como por ejemplo la estrella Sirio, el cinturón de Orión, que según ellos, sus dioses provienen de esos lugares estelares, es decir, que adoran dioses extraterrenos. Entonces quería saber, dentro de tu investigación y todo esto que expones, cómo encaja toda esta sabiduría ancestral que es de milenios y fue dejada en el planeta Tierra con lo que tú hoy nos estás compartiendo. Mira, es una parte muy interesante de abordar. Yo, esto te voy a dar una opinión personal, porque también la gente tiene que comprender que dentro de esta nueva forma de encarar la cosmología, o de cuestionar este modelo heliocéntrico establecido nuevamente por la Iglesia como una forma de religión, el heliocentrismo tiene mucho de religión, sobre todo para el ciudadano de a pie, porque nadie vio la curvatura, nadie detectó que la Tierra gire, nadie salió del planeta, nadie va a salir del planeta en los próximos décadas seguramente. Entonces no te queda otra que la creencia, que creer en lo que te están contando, que es un dogma, básicamente es una creencia. Cualquier persona, sea ingeniera, astrofísica, lo que fuera, solamente los astronautas se podría considerar la gente que ha salido, que como vos bien lo dijiste, y cualquier persona que lo investigue, porque ellos mismos lo muestran, pertenecen a sociedades secretas. Y si no pertenecen a sociedades secretas, son militares, y los militares siguen órdenes. Y no es que los militares o los astronautas te vayan a mentir, sino que siguen órdenes. Y si la orden es decir una cosa que no es, como la han hecho tantas veces, lo van a hacer. Entonces eso hay que dejarlo en claro. Con respecto a la pregunta que vos me hacés, a mí me sorprendió mucho cuando me puse a estudiar la Tierra plana, que nunca había reparado simplemente poner en un buscador de internet cosmología maya, cosmogonía azteca, cosmogonía navaja, egipcia, de los queros. Todos hablan de una Tierra plana con una cúpula en donde el Sol y la Luna tienen el mismo tamaño porque son del mismo tamaño, y giran arriba nuestro porque giran arriba nuestro. Y las estrellas están en un firmamento que gira alrededor de Polaris, la estrella polar norte, donde está el eje. Nunca había reparado en eso. Sin embargo, ustedes ahí, con el tema de mayas, van a poder verlo. De hecho, el año pasado estuve en Colombia y me traje la fotografía de una excursión en donde decía: los mayas creían que la Tierra era plana, cubierta por una cúpula de forma circular, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay como un contraste en este sentido. Yo lo que entiendo es que la información que a nosotros nos llega de toda esa cultura está mezclada con los jesuitas. ¿Por qué? Porque fueron conquistados. Entonces nosotros no tenemos acceso a los originales
de esas culturas. Seguramente vos me vas a decir que tal vez sí, porque ahí hay herederos que vienen de sangre y demás, entonces no voy a descartar lo que esas culturas nos cuentan, porque no va en contra de una tierra plana. De hecho, cuando nosotros levantamos la cabeza y miramos hacia el cielo nocturno, un terraplanista no niega que existan los planetas, que significan estrellas errantes, no niega que existan galaxias, ni nebulosas, ni otras constelaciones, ni nada por el estilo. Lo interpreta de otra manera tal vez. Y también lo que te da a entender es que este mundo está más regido por energías espirituales que cuestiones físicas. Entonces, el hecho de que hayan venido hermanos de otros lados, o hermanos por así llamarlos, ¿no? Porque no sabemos realmente con qué intenciones vinieron, no significa que hayan tenido que venir en una nave de millones de años luz de distancia, porque también cuando nosotros hablamos de millones de años luz hay que ver quién estableció esa medida y cómo se obtuvo esa medida y quién está detrás de la medida de los años luz. Muy bien. A nosotros, como te decía Salim, en el tema de la investigación nos apasiona indiscutiblemente el tema de la vida extraterrestre. Sin embargo, no nos quedamos en el fenómeno extraterrestre, y quiero pues dar claridad de esto, porque lo que nos interesa es que en esas venidas que hemos descubierto que han ocurrido, y no solamente referidas o tenidas en cuenta por civilizaciones como los mayas, sino otros documentos de otras latitudes que concuerdan y coinciden, nos llama poderosamente la atención un plan invasor que justamente se puede ver reflejado en lo que han hecho las sociedades secretas cuando a través de ciertos símbolos nos relatan o nos pueden estar relatando sobre situaciones que llegaron hace mucho tiempo fuera de nuestro planeta. Y sobre todo una enseñanza dentro de ese legado y conocimiento que se ha entregado para la humanidad, encontramos el de Hermes. Y en un diálogo de Hermes hay algo muy interesante que quisiera retomar porque nos inquieta mucho esta parte. Y quisiéramos como entenderlo dentro de la teoría de la Tierra plana. En ese documento de Hermes dice lo siguiente, permíteme, Iru, contárselo a los oyentes. Dice, y el cielo apareció en 7 círculos, y los dioses se manifestaron bajo la forma de astros, que son los logos solares, con todos sus caracteres, es decir, las leyes o parámetros individuales de cada uno de estos, y los astros fueron contados con los dioses que están en ellos. Y el aire envolvió el círculo exterior, es decir, los soles y los planetas, llevando en un curso circular, que podríamos llamarle órbitas planetarias, por el espíritu eterno, como le dice Hermes aquí. Y lo que llama la atención de este relato de Hermes Trimegisto, que también ha sido distorsionado lamentablemente, porque todos los conocimientos han sido tocados por una fuerza de manipulación y de tergiversación que está en este planeta. Pero aquí nos dice algo que a mí no me encaja dentro de la teoría de la Tierra plana, con todo el respeto para Iru y todos los exponentes, y lo hago en aras de comprender y de entender. Cuando este cifrado de Hermes habla de que los dioses o los astros, como los soles, sobre ellos circundan los planetas, está, a mi entender, colocando un tipo de jerarquía en los universos. Cuando habla de dioses, se está refiriendo a los soles, una escala mayor o una jerarquía mayor dentro del concierto y dinámica de planetas y soles. Planetas y soles, queriendo decir esto, que los planetas giran alrededor de esos dioses mayores. Entendiendo nosotros con esto que hay una escala que no solamente se replica a nivel del sistema solar nuestro, sino que es un esquema que se va replicando en el centro de la galaxia como un sol central sobre el cual giran planetas y sistemas solares y supergalaxias y multigalaxias y todo esto. Entonces, bajo ese concepto que fue legado en el tiempo, se nos hace entender que nuestro planeta no es el centro de la galaxia, no es el centro del universo y por supuesto gira alrededor de un astro mayor. Es la visión que de alguna manera pues nos quiere mostrar estos documentos, no siendo tampoco el Sol el centro del universo, como también está equivocada la teoría heliocéntrica, ¿no? Porque lo muestra como el centro del universo. Entonces, ese concierto universal, esa mecánica universal, ¿cómo podría explicarse dentro del concierto de la Tierra plana? Mira, acá vamos a entrar, bueno, esto ya se va para, te lo voy a interpretar a mi manera, ¿no? Desde una cuestión filosófica, lógicamente, y también científica. Hermes Trimegisto es el nombre que le ponen, es el nombre de supuestamente de una deidad
o de un maestro egipcio denominado Imhotep, es el nombre griego. Hermes Trismegisto se lo conoce, es una figura que se repite y aparece en un montón de culturas, en eso estamos de acuerdo. No es Hermes Trismegisto, no es de los griegos. Supuestamente los griegos toman el conocimiento. Es mucho más antiguo, por supuesto. Exactamente. Entonces, a nosotros siempre en Occidente se nos recalca constantemente a los griegos como los grandes genios y muy poco se habla de, por ejemplo, de los egipcios. Si uno no se pone a investigar por su cuenta, en el colegio de los egipcios te van a decir muy poco, y lo poco que te van a decir te lo van a rebajar a un grupo de personas que tenían millones de esclavos que le pegaban con un látigo para generar una pirámide con unos palos y unas cuerdas, ¿no? Como desprestigiando un poquito la sociedad egipcia. La babilónica y la sumeria directamente ni te la abordan en el colegio. Ahora, los griegos son es el tope de gama científico. Sin embargo, Pitágoras, un personaje con cuestionamientos si realmente ha existido o no, se lo conoce dentro de las logias ocultistas como el primer masón. De hecho, hay muchas logias de la masonería que son pitagóricas. Entonces, a lo que yo quiero llegar es con esto. Si uno habla de Hermes Trismegisto y pone las palabras de Hermes Trismegisto como algo real, entonces ¿por qué vamos a descartar las palabras que están en un montón de otros libros sagrados de culturas ancestrales, como por ejemplo los Vedas, que también hablan de 8 universos en donde hay órbitas circulares y demás, pero no refieren al mismo modelo cosmológico que vos me estás describiendo de Hermes Trismegisto? De hecho, los científicos griegos de su época eran todos geocéntricos. A la fecha de hoy, 2019, con tecnología actual, todavía no se ha podido demostrar, y te cito incluso palabras del propio Albert Einstein, en el que dice: no hay proceso o instrumento mecánico que pueda determinar que la Tierra se mueve alrededor del Sol. Ni siquiera se puede detectar que la Tierra gira sobre su propio eje, y ahí nos vamos a experimentos como los de Michelson-Morley, que nadie te los explica en el colegio, de Michelson-Gale, Sagnac, la falla de Early. Esos son todos experimentos que se llevaron a cabo desde 1890 hasta que aparece la teoría de relatividad especial y luego la general de Albert Einstein. Esos son datos empíricos. Cuando nosotros miramos el cielo y miramos galaxias, nadie jamás demostró ópticamente un sol central en ninguna galaxia. Entonces, nosotros tenemos que entender que hay una manipulación a un nivel planetario, si te gusta usar esa palabra, que sigue siendo controlado por la misma institución que ha dominado los últimos 2000 años Occidente, que es la Iglesia. Porque de hecho, cuando vos citás de que la teoría heliocéntrica estuvo equivocada, porque seguramente te estás refiriendo a la teoría del Big Bang, yo les hago la pregunta a ustedes, si ustedes saben quién postuló la teoría del Big Bang. No, y es completamente falsa. Y Perdón. A ver, está muy cuestionada hoy en día. Obviamente la ciencia oficial te dice que no, que es un hecho, pero recordémosle a la gente, la teoría del Big Bang está creada por George Lamet, sí, un en jesuita, 1927, ¿no? Que es una persona de una orden religiosa. Y volvemos para atrás. Copérnico está vestido como un jesuita, como un cura, y Kepler, y Galileo, y entonces vemos, nosotros lo que entendemos es que esa manipulación está presente en todos los días, cotidianamente, en todas las áreas del conocimiento humano. Entonces, lo que vos decís, Hermes Trismegisto, yo concuerdo en muchas cosas porque he leído a Hermes Trismegisto. Es más, te recomiendo el libro El Poimandrés, que es un libro también egipcio, muy interesante, que tiene que ver con una filosofía de Imhotep, el nombre que tenían los egipcios para Hermes, y nuevamente hablan de la cosmología realmente egipcia, una tierra plana con una cúpula en donde el sol y la luna tienen el mismo tamaño. Y ojo, cuando uno observa desde tierra, las estrellas errantes, o sea, los planetas, sí le dan la vuelta al Sol. Eso es observable. De hecho, ahí tenemos el sistema de Ptolomeo. El propio Albert Einstein dijo: entre el sistema de Copérnico y el sistema cosmológico de Ptolomeo, ninguno de los dos puede ser desmentido, porque es una cuestión de perspectiva, de punto de marco de referencia de donde vos lo querés ver. Lo que pasa que el modelo de Copérnico necesita que vos salgas afuera del mundo para verlo. En cambio, el de Ptolomeo desde acá adentro sigue siendo totalmente corroborable. Perdón, no entiendo esto. ¿Los planetas sí giran alrededor del Sol? Observablemente sí. O sea, si vos haces los cálculos y vas al modelo de Ptolomeo o al modelo de Tycho Brahe, vas a notar que los planetas, que son
para el terraplanismo los planetas son luminarias. Correcto. Y son estrellas errantes. Y en estrellas esta que se mueven, no son físicas. Y- Sí se mueven alrededor del Sol. Y en esta Pero dinámica, la Tierra no tiene movimiento. La Tierra no tiene es movimiento. una estrella errante. ok, Iru, pero bueno, una cuestión allí, o cuando tú hablas de los mayas, recordaba algo, ¿no? Decías que, bueno, los mayas, hay registros donde supuestamente pues ellos consideraban el planeta Tierra como un plano, ¿verdad? Como con la cúpula y todo esto. Pero por otro lado, de la misma legado maya y cosmovisión maya, ellos también hablaban, por ejemplo, de la sincronicidad de los soles. Ellos hablaban de que en el centro de la galaxia hay un gran sol central que se llamaba Hunakku, o ellos lo llamaban Hunakku. Sí. Y este sol sincronizaba a todos los demás soles de la galaxia con un baño de energía y vibración espiritual y energética. Entonces, ¿cómo podría explicar esto? Porque bueno, por un lado, pues se toma lo que los mayas supuestamente decían de la Tierra plana, pero no se contempla lo otro donde se está haciendo referencia a esa estructura o arquetipo universal donde los soles alimentan de vida a los planetas y se conectan con otros soles de forma energética. No sé si pues... Mira, sí, te sigo a la perfección y déjame decirte algo. Cuando nosotros se nos habla de la palabra soles, nosotros nos imaginamos a nuestro sol, ¿no? Como si a este sol heliocéntrico que vemos todos los días en el cielo. Pero ojo a esto, ¿por qué? Porque dentro de todas las culturas siempre hubo dos soles. Lo que pasa que el otro sol se lo conoce como el sol negro. Y cuando vos ves esa pirámide con el ojo separado, cuando vos vas por ejemplo a la masonería, si ustedes ponen hoy en día masonería en Google y van a la pestaña imágenes, ustedes se van a encontrar también con una cosmología planteada por la masonería. La cosmología planteada por la masonería, ¿cuál es? Es el sol y la luna también dentro de una bóveda del mismo tamaño, pero siempre en el centro. Y yo en este momento estoy viendo la cosmología maya, puse cosmología maya y me fui a imágenes. Vos también date cuenta que en esa cosmología maya aparece el sol y la luna del mismo tamaño dentro de una cúpula, pero en el centro aparece otro objeto, que es este que vos mencionás, pero que en otras culturas se conoce como el sol negro, por ejemplo. De hecho, el famoso sol negro es ese ojo separado de la pirámide, que es lo que los masones llaman, por ejemplo, Gadú, que significa el gran arquitecto del universo. ¿Por qué? Porque hay una fuerza creadora. Dentro del modelo heliocéntrico planteado por la Iglesia, dentro de su simbolismo, nos hacen creer como que si no existiese el sol, no existiría la vida en nuestro mundo. Pero en realidad las culturas antiguas lo que te dicen es, si no existe la Tierra, no existe la vida en este mundo. ¿Por qué? Porque todo lo que está creado y está sostenido por la madre Tierra. Si no hay Tierra, no hay sol donde se, digamos, opere, no hay luna, no hay nada dentro del modelo terraplanista, porque está todo contemplado de este mismo universo, ¿sí? Pero todas las religiones o todas las culturas espirituales siempre dicen lo mismo. Primero fue el verbo y después la carne. O sea, primero hubo una vibración inteligente, hubo un modelo creado, hubo una inteligencia que le dio lugar a toda esta existencia. Eso es lo que estamos tratando nosotros, obviamente con nuestras herramientas, de volver a preguntarnos y tal vez retomar ese camino de culturas ancestrales. Pero no descartamos esto que vos estás diciendo. Tal vez le cambiamos la posición o volvemos al entendimiento anterior de este sol negro, así lo llamaron los jesuitas. Para nosotros no es un sol negro, es una energía creadora. Ok, interesante, Iru. Bueno, otra cuestión ahí que nos llamaba la atención cuando investigamos a profundidad el tema de la Tierra plana y sobre todo los orígenes y quienes desde sus inicios la promovieron, ¿no? Hablo de promover a gran escala, ¿no? Creando pues organizaciones como la Sociedad de la Tierra Plana, que tú me decías que había mucha parte del terraplanismo que difería en algunas cosas. Por ejemplo, nos encontramos que Samuel Chilton, que fundó esta sociedad en los años 50, pero más atrás... Claro, posguerra. Exacto, en la posguerra. Esa es la intervención de la Iglesia. Exacto, nuevamente pero, en la Sociedad de la Tierra Plana. Exacto, pero más atrás estaba Rawbotán y coinciden en que ambos son masones de alto grado. Entonces me llama la atención... El mapa de Gleason también. Exactamente, entonces me llama la atención porque, bueno, estás denunciando el poder masónico, pero el mismo poder masónico ha impulsado el tema de la Tierra plana, creando pues sociedades que pues han crecido muchísimo.
Entonces, quisiera pues que pues nos aclararas un poco eso, porque vemos que la élite también ha estado detrás de impulsar este movimiento. Bien, a ver, vamos a hacer varias aclaraciones que a mí por lo menos lo que respecta siempre me gusta aclarar, porque si no se malinterpreta un montón de cosas. Cuando nosotros dentro del terraplanismo hablamos de la masonería, no estamos hablando de esa gente común y corriente que va a una logia masónica en búsqueda de un centro de filosofía, un centro espiritual, si se quiere, de conocimiento, de filantropía y demás, ¿no es cierto? Quiero decir, no podemos meter en la bolsa a la gente común y corriente de grado bajo que va a una logia masónica, como tampoco nosotros metemos dentro de una bolsa a la gente que va a una iglesia. Sin embargo, denunciamos o alertamos de ojo con la orden jesuita, que es la orden militar y científica del Vaticano, que fue lo que hizo el calendario gregoriano que hoy usamos, en lugar de utilizar, por ejemplo, un calendario mucho más preciso como el de los mayas, ¿no es cierto? Entonces, esa aclaración la quiero hacer. ¿Por qué? Porque puede haber mucha gente que se sienta atacada y que diga, ojo, yo soy masón y sin embargo soy una persona de bien, y está perfecto. El problema de la masonería, para nosotros como terraplanistas, es que la masonería actual pertenece, o su gran maestro es el duque de Kent, que es una persona de la realeza inglesa, y que obviamente en altos grados, como sucede también en puestos políticos, nadie sabe lo que está haciendo los altos grados, ¿sí? Entonces eso quiero dejarlo claro por una cuestión de que si no parece que metemos todo dentro de la misma bolsa. Dicho esto, lo que vos citás de tal vez estas formas de alertar, denunciar, que es válido. De hecho yo te acabo de citar que el mapa de Gleason también era una persona que pertenecía a todas estas cuestiones inglesas, ocultistas o de logias. ¿Por qué? Porque en realidad hay que recordar algo. El conocimiento científico lo inventa la Iglesia. La Iglesia es la que funda el conocimiento científico. El padre Bacon, digamos, es uno de las representaciones más características del método científico, de hecho. Ahora, no significa que uno no pueda utilizar eso en contra de ellos mismos, ¿no? O sea, su propio veneno para ellos mismos. Entonces, a lo que voy es, a mí el libro de Samuel Robotham me abrió la puerta a algo que no le pertenece ni a la masonería, ni a Samuel Robotham, ni a la Iglesia. Son, de alguna manera, los números, la matemática. Si bien es una creación hecha por el hombre, nosotros podemos utilizar ese conocimiento para contrastar la realidad, independientemente de quiénes fueron los que lo pusieron. Entonces, a mí realmente el libro de Samuel Robotham lo leí la primera vez y dije, uy, qué interesante, me está ayudando a pensar cosas que no pensaba antes. No significa que esa persona sea de las altas élites, ni que haya estado en contra, puede ser una persona que está denunciando su propio partido o su propia logia por encontrar irregularidades, como pasa en cualquier institución. Ahora, a nivel matemático los números no mienten. Si yo hago una trigonometría esférica, veo objetos que no se tendrían que ver, no me importa mucho de quién venga. El tema es que lo que yo estoy observando no condice con el modelo que me están planteando. Lo mismo sucede con la mecánica de fluidos, bueno, y un montón de otras cosas. No sé si más o menos me comprendés por dónde voy, ¿no? Claro. Bueno, Iru, ya estamos llegando casi al final de la entrevista. Y una pregunta de rigor que en la mesa de trabajo pues realmente nos llama la atención. ¿Cuál sería la mayor ganancia para un ser humano de la actualidad descubrir que la Tierra es plana? Y mira, ustedes tal vez lo entiendan mucho más porque son gente que se han abierto a dudar y por lo que me citás de los programas que tienen en la emisora, lo van a poder comprender mucho más. Lamentablemente no es el caso de la generalidad de las personas, porque hay que recordar algo: el modelo heliocéntrico lo que viene a hacer al subconsciente de la persona es desvalorizarla totalmente y quitarle cualquier tipo de conocimiento espiritual, porque todo se rige a los planetas, son piedras inertes en el espacio. Nadie sabe por qué estamos acá, pero acá estamos. Somos un granito de arena más en el miles de millones de otros planetas que jamás se observaron ni nada por el estilo. Pero el modelo heliocéntrico es un modelo de desvalorización espiritual. Cuando a vos te bajan la guardia, obviamente te pueden controlar mucho más fácil, además de los costados económicos que también se gana con una mentira a niveles de carrera espacial. Pero digamos que la mayor ganancia que tiene una persona que tal vez no es que se vuelva terraplanista, sino que empieza a cuestionar lo que las instituciones nos están diciendo, sobre todo cuando esas instituciones ninguno elige a quiénes son los directores de esas instituciones, como el de la UNESCO, la ONU, la OTAN,
la FMI, etcétera, 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 el pueblo no decide absolutamente nada de eso, es volver a empoderarse. Y con el tema del terraplanismo es de alguna manera volver a centrarse en el centro y volver a abordar esas culturas antiguas que lejos estaban de ser inútiles o precarias, porque después de todo hay un dicho que dice: al final del juego el rey y el peón van a la misma caja. La diferencia es el conocimiento. Acá no importa si vos tenés el iPhone 7 o si sos una persona que prende fuego con 2 ramitas friccionándola. Vos vas a tener que encarar el plano astral, o sea, vas a desencarnarte, vas a morir. Entonces, si vos te la pasás toda tu vida distraído con tecnología, te estás perdiendo tal vez el conocimiento máximo que tenían todas estas culturas, que era preocuparse más por una cuestión espiritual que por una cuestión material. La idea, ¿cuál es? Abordar las dos, porque vivimos en un mundo material, en el estado consciente, pero en el estado inconsciente no, vivimos en un mundo astral. O sea, ¿de dónde vienen los pensamientos? ¿No es cierto? Nadie puede materializar un pensamiento. Entonces hay un montón de cosas que el terraplanismo te va a traer, básicamente. Iru, en todo este tema de la tierra plana, cuando uno comienza a investigar y entra a las redes sociales, se nota pues la euforia que genera la temática. Tanto que se presentan unos debates fuertísimos, durísimos, en los que a nosotros nos llama poderosamente la atención algo. Y para serte sinceros, nosotros acá en el programa, en la radio, hicimos un programa justamente para demostrar la esfericidad de la Tierra, llamándolo así. Pero hemos querido, en la invitación que te hemos hecho, enviar un mensaje, y un mensaje que nos parece muy importante. Y es que a pesar de las diferencias que podamos tener en las cosas que creamos o pensemos o entendamos, no podemos caer en algo que a la élite en este momento le interesa, y es nuestra división. Los enfrentamientos y divisiones entre los de a pie es justamente lo que necesita la élite. Un pueblo fragmentado, enfrentado, se convierte en un pueblo fácilmente manipulable por lo distraído que se encuentra en situaciones que lo alejan de una condición interior. Por eso queríamos hacer esta entrevista, para enviar ese mensaje de que podemos escucharnos, de que podemos aprender el uno del otro y que no podemos ser concluyentes en lo que pensemos como realidad, para que de esa manera podamos crecer en conjunto, y ese conjunto y esa unidad se convertiría en una fuerte oposición a esos planes de manipulación que, como tú muy bien dices, ocurre desde el mundo de la religión, el mundo de la política, el mundo del militarismo, el mundo de la ciencia incluso, y también en el mundo de todo este tema conspiranoico que también surge como una alternativa para generar también confusiones. Sí, bueno, y la verdad que unas palabras, o sea, mejor dichas, imposible. La verdad que celebro lo que acabas de decir y también te agradezco muchísimo por haber hecho esa aclaración, realmente. Sí, bueno, ha sido la conversación ha sido muy interesante. Como te decía Neil, nosotros realizamos alguna vez un programa, bueno, hace poco, demostrando, según la visión e investigación que realizamos ya de varios años, por qué entendemos que el modelo de la Tierra es esférico, pero ojo, no desde el punto de vista de la ciencia tradicional como lo enseñó o el tema de la NASA, porque en eso sí debo decirte que coincidimos en el tema de la manipulación. Todo lo que tú has explicado de la forma que manipulan coincidimos, pero para nosotros, y esto pues es lo que hemos comprendido, tanto el modelo heliocéntrico que se nos ha enseñado como el modelo terraplanista tienen o geocéntrico, tienen sus fallas, o por el momento pues en ambas no se ha comprobado ni si la Tierra es esférica, pues no se nos ha contado toda la verdad, pero desde el terraplanismo tampoco hay las pruebas suficientes o concluyentes para decir que la Tierra es plana, porque la única forma de que el debate se acabe es que alguno de nosotros coja una nave y vaya hasta arriba y pueda tomarle una fotografía y volver o grabar un video y enseñárselo a la gente. Como eso no podemos hacerlo, por lo que tú muy bien has explicado, porque el ciudadano de a pie no tiene los medios tecnológicos ni el dinero suficiente para hacerlo, la única forma pues que hemos nosotros entendido para comprender cómo funciona nuestro planeta, el universo, es entender las leyes originales y las leyes en que fueron creados como modelos originales de creación. Porque yo he escuchado pues en el tema del terraplanismo que ustedes consideran la existencia de una fuerza creadora que pues gestó el todo, y dentro de eso pues el planeta y los seres humanos.
pero la creación no se gestó como la religión lo enseña por arte de magia o un señor en un trono, no, existen leyes universales, existen leyes que gobiernan y rigen los universos. Entonces cuando hablamos por ejemplo de las esferas, o que si la Tierra es una esfera y un plano, en ese debate nunca vamos a ponernos de acuerdo, porque siempre existirán quienes defiendan una postura u otra. ¿Cuándo se acaba el debate? Cuando se entienda cómo funciona el modelo original. Para ponerte un ejemplo, siempre se ha dicho de que si fumar es bueno o es malo. Algunas personas, las que fuman, te dirán que es bueno porque te relaja, compartes en sociedad, pasas momentos de plenitud con un cigarrillo. En sociedad, el que no fuma te dirá que es malo porque daña los pulmones. De plenitud, ¿dónde está la respuesta? Bueno, el que no fuma te original. ¿Para qué fueron creados los pulmones? Para respirar oxígeno. Y todo aquello que altere esa condición natural evidentemente va en contra del modelo original. Entonces en estas teorías sucede lo mismo. Hay cosas que no vamos a comprender, como tú decías, empíricamente en el método científico, ni que nos enseñe la NASA, ni si yo cojo una cámara y apunto hacia lo más lejano para ver si puedo ver un edificio o no, porque hay modelos universales que por el momento espiritual e intelectual que tenemos quizás no lo vayamos a comprender con los medios que tenemos, y más si tenemos una élite que nos manipula. Aquí lo importante es lo que decía Neil. Si entendemos que eso a la larga empieza a generar divisiones en la sociedad, hombre, es importante empezar a ocuparnos realmente de lo que como humanidad necesitamos, y es empoderarnos desde adentro, porque esa élite lo que quiere es que estemos distraídos y estemos manipulados para seguir engañándonos con todas estas teorías. Y aquí lo importante, Iru, es mira que pues tenemos quizás formas de pensar distintas, pero en ningún momento eso nos va a enfrentar. Estamos conversando, compartiendo con los oyentes, y aquí lo importante es eso, ¿no? Que entendamos que somos seres humanos, seres de la creación, y por ende somos hermanos, ¿no? No como se dice en la religión, sino entendiéndolo desde un punto de vista de esencia, de seres, de espíritu. Y eso es lo que tenemos que buscar. Nosotros en la emisora lo hemos promovido porque más allá de defender una teoría u otra, pues para nosotros lo importante es el despertar humano. Despertar que está consignado en muchas profecías que no sé si en la teoría de la Tierra plana se consideren que son legados ancestrales que anunciaron que vendría un tiempo muy complejo para la humanidad, pero que luego de ese tiempo de guerras, enfrentamientos, florecería un nuevo mundo y un nuevo tiempo. Y eso es lo que pues todos anhelamos, ¿no? Más allá de si podemos comprobar una teoría, no, lo que todos queremos es, al final, es estar felices, ¿no? Bajo cualquier condición. Totalmente. Mira, déjame despedirme con dos cosas. Bueno, primero que el 12 y 13 de octubre en Bogotá va a estar este primer encuentro de Tierra Plana, porque tal vez muchas de estas cuestiones que nosotros hoy estamos hablando, cuando uno comienza a verlas en video, en imágenes, en análisis profundo, se aclaran mucho más que hablándolas por radio, que uno tiene que recurrir muchísimo a la imaginación, ¿no es cierto? Que no es malo, pero tal vez para desacreditar a la NASA es mucho mejor mostrar las cosas que simplemente narrarlas. Van a haber gentes de Chile como Guillermo Gut, voy a estar yo, va a venir gente de Texas, Ricardo Smith y demás, así que aquellos que quieran sumarse o conocer de una perspectiva simplemente de curiosidad, tierraplanacolombia@gmail es el mail de contacto, y después a partir del 1 de junio vamos a postear la web oficial para que quieran venir. Ustedes están invitados desde ya. Gracias, muchas gracias. Todo lo que acabas de decir coincido plenamente. Las cuestiones proféticas en la Tierra plana no solamente no se descartan, sino que hasta te diría que toman mucho más sentido que en un modelo evolucionista en donde simplemente el padre tiempo se encargó de hacer todo, cuando en realidad el tiempo es un concepto humano que ni siquiera existe, ¿no? De ahí el cuestionamiento a la teoría relativista de curvar el tiempo y el espacio para tratar de explicar una fuerza como la gravedad que nadie puede terminar de comprobar. Vos decís científicamente, ¿cómo vas a curvar el tiempo y el espacio si no tenés geometría? Mostrame una partícula de tiempo y te creo. Entonces, por eso te digo que concuerdo con estas energías primordiales, y de hecho el terraplanismo lo que aboga como energía creadora es la única energía de donde después se manifiesta todo lo demás, que es el electromagnetismo. Es la electricidad y el magnetismo, de ahí la simbología de Zeus con el rayo y otro tipo de simbologías que tiene que ver con la electricidad, que aparentemente es la energía que gobierna todo y que puede ser escalable en cualquier laboratorio y mostrar repulsión y atracción, y por lo tanto generar equilibrio.
por algo la teoría de la gravedad sigue siendo una teoría, por una cuestión de que jamás ha sido demostrada que la masa de un cuerpo atraiga a otro cuerpo. En cambio, mediante electricidad y magnetismo, eso se puede corroborar todos los días. Por lo tanto, ya te digo, la verdad que les agradezco muchísimo la entrevista y sobre todo el mensaje que dejan al final, que independientemente de lo que uno crea o deje de creer, la importancia es entender que hay una élite que nos está manipulando, que nos está llevando a un abismo que solamente le conviene a unos pocos, que así ha sido desde siempre, pero tal vez el ciudadano de a pie antes no tenía las herramientas del conocimiento para poder desafiarlas, y tal vez este es el momento en el que llegó, en el que hay que apresurarte antes que el transhumanismo y la tecnología que manejan ellos sea de alguna manera un arma en contra nuestra, ¿no es cierto? Entonces la propuesta es esta: despertarse a que hay algo que no anda bien en el mundo. Después, si es plana, esférica, creo que el tiempo, ¿no? El concepto del tiempo lo va a poner en su lugar. De hecho, después del hombre en la luna, el propio Neil Armstrong dijo que en la década de los 80 el ser humano iba a estar en Marte. Todavía estamos esperando el turismo espacial como para por lo menos poner un hombre a 100 kilómetros de altura nada más. No, y nunca fueron a la luna, ahora van a ir a Marte. Pensando que no fueron a la luna. Claro, o sea, por lo menos dicen SpaceX, Virgin Galactic, Blue Origin, que nos van a llevar a la baja órbita, y tal vez ahí nos saquemos la duda. No, según ellos nos falta poco, pero siempre la estiran un poquito más. Mientras tanto, mantengámonos juntos y cuestionemos el modelo establecido, que solamente le conviene a unos pocos, a los cuales nosotros no elegimos en ninguno de sus puestos de operación. Excelente. Ese era el final que queríamos, precisamente, y el que queríamos inspirar a nuestros oyentes, y también a los oyentes que están muy atentos al próximo Congreso de Tierra Plana Colombia, que ya Iru pues nos dio los datos para que tengamos la oportunidad y la posibilidad de conocer aún mucho más. Iru, muchas gracias, te mandamos un fuerte abrazo de corazón a corazón. Así entendemos con este abrazo pues esa unión, como lo decíamos, ese principio humano de que todos debemos impulsarnos para seguir avanzando por este camino. Esperamos que podamos tener otra oportunidad para conversar, para seguir descubriendo situaciones más interesantes, ¿vale? Vale, muchas gracias de verdad, de corazón, y bueno, hasta la próxima. Saludos a todos los oyentes de la radio y nuevamente felicitaciones por el aniversario. Hasta la próxima, Iru. Bien, estuvo con nosotros Iru Landucci desde La Plata, Argentina, donde bueno, conocimos más a fondo, aprendimos un poco más de todo el tema de la teoría de la Tierra plana. Ustedes, los oyentes, siempre apliquen esa máxima que ha caracterizado los programas de Radio Cultural Planeta Conciencia, y es que no rechacen, tampoco aprueben. Ustedes tienen la posibilidad y la responsabilidad de comprobar con las herramientas y los elementos que tengan a disposición y compartir con los demás. Y en ese compartir vamos armando este rompecabezas de conocimiento que nos sirva para impulsarnos a un nuevo día. Debo agradecer a Julio César de la ciudad de Cali, que fue quien nos hizo el contacto con Iru para poder entrevistarlo en esta noche de hoy. Un fuerte abrazo para él. Nos dice que también se estaba transmitiendo la entrevista a través del canal Hasta lo Más Alto en YouTube, con 356 o 498 espectadores en vivo. Quedará montado el programa para que los demás oyentes que lleguen después puedan escucharlo. Bueno, Salim. Ha sido una conversación muy interesante, y esperemos pues que los oyentes pues hayan disfrutado, hayan pues se hayan sentido amenos, ¿no? Como nos hemos sentido aquí nosotros conversando con Iru, y lo importante pues es el mensaje que quedó al final, ¿no? Ninguna teoría nos puede dividir, ningún concepto o creencia o cualquier tipo de idea que tengamos nos puede dividir. Si nos divide, entonces hay que revisarla. Aquí están ganando las élites. Ahí quien gana son las élites. Aquí lo importante es que como humanidad entendamos que el principio de unirnos, de respetarnos los unos a los otros, es lo que gestará un mundo mejor. Lo contrario, pues siempre nos llevará a la guerra. Recuerde que está, como lo decía Iru, profetizado, ¿no? En este modelo también terraplanista se contempla, está profetizado un tiempo de confusión, un tiempo en que, bueno, se nos dice verde y después parece rojo, ¿no? Y de alguna manera también tenemos que entender que la élite podría estar promoviendo tales discusiones. No le demos gusto a las élites, más bien conversemos y entendámonos y aprendamos los unos de los otros. Un fuerte abrazo para todos. Bueno, nos dicen
un oyente, genial que decidan hacer sus propias investigaciones, qué alegría y orgullo que sean de Colombia, no paren de investigar, nos dice un oyente. Otro también, buenas noches, Flat Earth, el saludo desde Cúcuta, Colombia. También nos dice otro oyente, Iru Landucci, al igual que Oliver Ibáñez de España, los principales exponentes en español sobre el destape de esta paradigma. Lo felicito por su actitud respetuosa ante este paradigma. Antes de una foto de la Tierra plana, quisiéramos ver una foto real del globo de nuestro amado planeta. Seguramente los vamos a ver. De eso solamente tenemos que tener paciencia. De Barranquilla, Tierra plana, Eduardo Sarmiento los saluda. También gracias por la difusión, cámaras y por el tiempo. Pares, Iru, saludos desde Plano, Texas, acá en Dallas. La tierra es plana, la observación lo demuestra. Nos están escribiendo todos los amigos que han estado siguiendo el trabajo de Iru Landucci. También tenemos otro mensaje, gracias gente de RCPC, muy buena entrevista con el invitado Iru Landucci. Me llamo Ariel Herbes y vivo en Texas. Yo tuve el privilegio de hacer mis propios experimentos para comprobar si la Tierra es esférica o no. Pude documentar en un video que se puede ver torres de petróleo desde la costa de South Padre Island a una distancia de 35 o 50 kilómetros. Estas torres de 30 metros de altura se pueden ver cuando enfrían, que estar escondidas más de 150 metros debajo del nivel del mar. A lo que podríamos decir, lo que tú decías, puede ser que la Tierra es mucho más grande de lo que la NASA incluso ha podido decir. Bueno, nos vamos, gracias por estar con nosotros, amigos oyentes, los esperamos, les recomendamos sigan en sintonía, ya conocieron rcpc.co, quédense con nosotros aquí en los diferentes programas de nuestra emisora. El viernes tenemos Descubriendo en televisión, ¿no? Sí. El viernes estaremos también con nuestro compañero José Luis Valenzuela de Expediente Secreto, un especial de los dos programas televisados. Y hoy seguimos festejando, ahora tenemos pudín allá afuera, vamos a comernos el pudincito de los 8 años que no puede faltar. Y ustedes allá se compran una tortica y también comparten con nosotros a la distancia. Los queremos mucho, recuerden, Planeta Conciencia, esta es la nueva forma de sentir y pensar en la radio. Hasta luego. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's